Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra clase número 9 titulada La Adopción. La adopción como hijos de Dios. Aquí en la pantalla algunos versículos claves que usted pueda repasar cuando tenga un poco más de tiempo o a solas. Son versículos que le ayudarán a encontrar la definición de adopción en el mundo espiritual, porque es muy importante esto. Juan 1 del 1 al 11 también es uno de los versículos claves para entender la adopción. Donde nace la adopción nuestra es en creer en nuestra fe, en aquellos que rechazaron a Jesús, que fue su pueblo, pero que hubo otro pueblo que al par estaba dispuesto a creer en el nombre de Jesús, y entonces eso le dio potestad a este pueblo, que somos nosotros los gentiles, a entrar a la familia de Dios. Amén. Vamos a empezar. ¿Qué es la adopción? La adopción es una idea de familia presentada en términos de amor con Dios como Padre. Nuestros pecados nos han separado de nuestro verdadero Padre en el cielo, pero Dios, en su misericordia y gracia, nos ha permitido entrar otra vez en su familia, un lugar que no merecíamos y que no era nuestro según nuestra naturaleza humana. De acuerdo a 1 de Juan 3:1 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Aquí está hablando de que al ser adoptados por nuestro Padre Celestial, salimos del mundo de pecado y ahora entramos a una familia adoptiva como lo es la familia de la iglesia, y venimos a ser diferentes. Ya no somos los pecadores que éramos antes, por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo es sus amigos, el mundo es su familia que no conoce de Cristo. No lo conocen a usted, porque ahora ha cambiado tanto, porque su lenguaje es distinto, porque usted ahora pertenece, por medio de la adopción de Cristo, pertenece a una familia distinta, una familia que ya no es la familia del pecado, sino es la familia de la gracia y del amor. La adopción. La adopción está en el corazón del discípulo, porque nos recuerda que no seguimos por obligación a Dios, sino por amor. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros ahora seguimos a Jesús. Ya no lo seguimos por obligación, no lo seguimos porque un día va a traer un juicio y tenemos miedo a ese juicio. No, hoy lo seguimos porque creímos en su Hijo, y eso nos dio la entrada a ser parte de la familia de Dios. Ahora seguimos por amor, seguimos a Jesucristo porque lo amamos. Ya no es que nosotros no tengamos conocimiento, lo hacemos bajo el conocimiento. El plan de la adopción. Esta idea de adopción es revelada en el corazón de nuestro Padre Celestial. El plan hace mucho tiempo, el de adoptarnos en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 1, 4 al 5, Dios lo tenía en su corazón antes de la fundación del mundo. Ninguno de los que hemos nacido en la familia de Dios lo hemos hecho por casualidad. Todos nosotros lo hicimos porque tuvimos fe, creímos en Cristo Jesús, y porque reconocimos que nuestra familia anterior, la familia del pecado, la familia de este mundo, no nos llevaba a ningún lugar seguro. Por eso es que Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras». Fíjese bien, por eso salimos de la familia del mundo, porque fuimos hechos para salir de esa familia y hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos creó de antemano hace mucho tiempo, nos hizo gente buena, gente de buenas obras, pero nosotros escogimos el pecado, escogimos salir de la familia de Dios para ir a hacer el pecado, y ahí perdimos nuestros derechos, ahí perdimos nuestra libertad. Pero hoy que hemos regresado, nos volvemos a las buenas obras, porque Dios ya nos había preparado para esto. Continuemos. Si pudiéramos entender plenamente esto, nos libraríamos de tantas ataduras a las que estamos sujetos. Permaneceríamos en libertad que pertenece a los que conocen el poder de sus derechos de nacimiento.
espiritual. No sé si usted conoce los derechos como hijo natural, como hijo de sangre. No sé si usted conoce los derechos que tiene como hijo de la casa donde usted creció. Usted llegaba a su casa, los que ya están casados, les hablo a los que ya están casados, usted llegaba a su casa y en su casa tenía una cama, tenía un techo, tenía comida, tenía un papá, tenía una mamá, tenían animales, tenían, no sé, de repente tenían árboles frutales. Si usted se subía a un árbol, cortaba la fruta, se la comía, nadie le podía decir nada. A los jóvenes actuales que están escuchando este mensaje, ustedes llegan a su casa y no piensan qué hay de comer, qué van a vestir. Si se les rompe un zapato, le piden a su padre dinero para ir a comprar zapatos. Es porque entienden los derechos que hay de ser hijo de esa familia. Asimismo, deberíamos de entender los derechos de haber nacido de nuevo a la familia de Cristo, de ser adoptados. Entonces, tenemos el derecho de ser libres. No podemos estar atados porque el diablo nos esté provocando para el pecado, nos esté provocando para ser cauterizados por mentiras de él o por espíritus que quieran tomar lugar en nuestra mente. No, a ellos hay que explicarle: yo soy adoptado por el Hijo de Dios, yo recibí al Hijo de Dios y fui adoptado como hijo por parte del Padre Celestial. Nosotros no tomamos linaje de cualquier descendencia humana, tomamos linaje de los propósitos de Dios. En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él. Eso es lo que dice Efesios. Y de esta fuente que tomamos todo el poder de nuestra vida en Él. O sea, nosotros no tenemos poder personal, nuestro poder no es mío, no es físico, sino es poder espiritual. Por eso es que soy libre en Cristo Jesús, porque mi adopción me vino a dar derechos de nacimiento espiritual para no seguir viviendo bajo el cautiverio o bajo la sumisión del enemigo. Amén. Vamos a seguir. Dios adopta a los creyentes como sus hijos. Aquí tenemos Juan 1, del verso 12 al 13. Yo voy a leer del verso 11 porque me parece que el verso 11 es sumamente importante. ¿Dónde entramos nosotros a la familia de Dios? Está en el verso 11. Fíjese bien. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos son los judíos, los israelitas. Israel. Jesucristo vino a Israel, pero Israel no le recibe. Entonces, al par estábamos, como le decía al principio, al par estamos nosotros los gentiles. Mas todos los que le recibieron, dice el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que ha creído en el nombre de Jesús, usted que le recibió en su corazón, Dios le está diciendo: yo te di potestad de ser hecho hijo mío. Yo te adopté en ese momento que tú recibiste y que creíste en el nombre de mi Hijo Cristo Jesús. Yo te hago hijo adoptivo. Verso 13. Para asegurar esta adopción espiritual, Él dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Aquí no tiene nada que ver el hombre. Su bendición, su herencia, su libertad espiritual no tiene nada que ver con ningún hombre. Todo es voluntad de Dios. Todo es a través del Espíritu de Dios. Así es que Dios el Padre, Dios es el Padre de los creyentes, según 2 Corintios 6:18. Los creyentes, dice el segundo punto, son adoptados como resultados de la predestinación. Efesios 1:5. Los creyentes son adoptados como resultado de la redención en Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieses la adopción de hijos. Cristo Jesús vino y nos redimió de la ley, nos libertó de la ley, porque ahora estamos viviendo por gracia. Nuestra salvación es por gracia, algo inmerecido que nos lo dio el Padre Celestial
a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces los creyentes fuimos o somos adoptados como resultado de la redención, de la liberación que hubo en Cristo Jesús. Los creyentes son adoptados como resultados de la justificación. ¿Cuántos hemos sido acusados en nuestros delitos que andábamos metidos en nuestros pecados? Fuimos acusados y nadie nos justificaba, al menos a mí nadie me justificaba. Pero Gálatas 3, 24 al 26 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pues es la fe la que nos justifica y esa misma fe es la que nos adopta para tener el derecho a ser hijos de Dios. Y Gálatas sigue diciendo: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Después de todo, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es que los creyentes somos adoptados como resultado de la justificación al creer, al confiar en el nombre de Jesús. Dios el Padre nos justifica por medio de su Hijo y nos da esta adopción. ¿Qué es justificar, hermanos? Es poner en balanza lo que hicimos. No es tolerancia, no es que Dios diga está bueno, no, nos justifica porque su Hijo pagó el precio y ahora ese precio que fue pagado por medio de Jesucristo es considerado la paga de nuestros pecados. Nos justifica la sangre de Jesús, el morir de Jesús nos justifica. Amén. Los creyentes son adoptados por gracia, de acuerdo a Efesios 1, 3 al 6, y todas las otras escrituras que ahí están, ustedes las podrán ver con sus líderes. Pero ¿qué dice Efesios 1, verso 3 al 6? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito de Dios al crearnos, hermanos, antes de la fundación del mundo. Al pensar en nosotros, pensó en personas que fuésemos santos, personas que fuésemos sin mancha, personas que fuésemos ejemplo en la comunidad en donde vivimos. Pero son nuestros pecados o fueron nuestros deseos de pecar lo cual arruinó todo. Pero en amor, dice el verso 5 de Efesios 1, 3 al 7, dice: pero en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos adoptó? Ya no nos adoptó para andar escuchando música del mundo, hermanos. Ya no nos adoptó para andar diciendo malas palabras, sino nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sabe que nuestra adopción es por gracia, pero no nos adoptaron, hermanos, para seguir pecando. Nos adoptaron para vivir una vida de ejemplo, para vivir una vida santa, una vida de bendición en este momento. Ser ejemplos, hermanos, no estar siendo malos ejemplos, sino ser buenos ejemplos, porque ahora pertenecemos a una buena familia, amén, una familia de reino, como la es la familia de Dios. La adopción final de los creyentes, ¿cuándo ocurrirá? Ocurrirá en la resurrección. Romanos 8, 22, pero yo voy a leerle del 22 al 23. Usted tiene ahí Romanos 8, 23, pero yo le voy a leer Romanos 8, 22 y 23. Dice así el 22: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Sabe cómo es esto de la adopción? Esperándola en la redención. Nosotros hemos sido adoptados, pero el día que se firma, esto es cuando el Señor nos redime de estos pecados, cuando Él nos perdona de estos pecados. Mire, una adopción en el mundo natural pasa muchos procesos, no son rápidos.
Las adopciones cuestan demasiado, por eso hay mucho tráfico de niños allá en Centroamérica, porque son muchos los procesos, aquí en Estados Unidos también. Pero una vez pasa todos los procesos, hermano, cuando se pone aquella firma, se le llama la firma de adopción, pero yo le voy a poner la firma en la resurrección, o sea, donde vuelve a nacer esta criatura, vuelve a nacer a una familia. Yo creo que me entienda, un muchacho, una persona que perdió a su mamá y a su papá, que no tiene familia, su familia de sangre murió y ahora tiene que resucitar una nueva familia, venir una nueva familia hacia él. Esa es la que estamos llamando la adopción final de los creyentes, ocurrirá en la resurrección. Esa es la resurrección de Cristo, ahí firma nuestra adopción final. Pero en lo natural, en lo que es humano, cuando usted llega y pasa todos los procesos de adopción y firma y dice yo adopto a este joven Carlos Amaya, entonces usted viene y esa firma es la resurrección. Nace esta persona de nuevo, ¿verdad? Esta persona vuelve a entrar a una familia después de que había perdido la familia que perdió por diferentes circunstancias. Amén. Entonces vamos a seguimos. Ahí en su título usted va a encontrar adopción, sus privilegios, sus bendiciones y sus responsabilidades. Como miembros adoptados a la familia de Dios, recibiremos privilegios. Como le decía, usted viene a una familia y va a recibir todos los privilegios de esa familia: un cuarto, zapatos, comida, techo, amor, escuela. Después vienen los beneficios de estar ahí. Esos son los beneficios, tal vez una herencia, tal vez muchos otros beneficios que podemos mencionar. La responsabilidad también viene juntamente con la adopción, pero hoy solo vamos a ver los privilegios que recibimos a través de la adopción. ¿Cuáles son? Son los siguientes. A los hijos adoptados de Dios se les da el espíritu de adopción. Ese espíritu de adopción, según Gálatas 4:6, dice: por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese espíritu de adopción es el espíritu que tenía Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Él oraba? Él oraba: Abba, Padre, Abba, Papito. Esa es una de las expresiones más emocionales y románticas y más amorosas que se le puede dar en el lenguaje de judío. El Abba Padre. Abba Padre es un llamado al Padre cercano, mis hermanos, como papito lindo, papito te amo, amén. Entonces, esa herencia, ese espíritu de adopción que recibimos por medio de Jesucristo es traspasado a nosotros. Y sigue diciendo Gálatas capítulo 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, los hijos adoptivos de Dios se les da el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el derecho ya de adorarle como adoraba a Cristo Jesús y de recibir las herencias, aquellas herencias espirituales que Cristo Jesús está preparando allá en el cielo, cuando Él dijo: pues me voy a preparar moradas para que donde yo esté también vosotros estéis. Entonces ahí vamos a tener una herencia si continuamos viviendo en santidad, si continuamos viviendo en esta familia adoptiva de Dios. Los hijos adoptados de Dios tienen acceso a su Padre Celestial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Hebreos 4, verso del 15 al 16 y dice, el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras obligaciones, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice el 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Acceso directo, hermanos. ¿Su hijo acaso le anda preguntando a su esposa, mami, ¿puedo hablar con mi papá? No, su hijo va directo donde usted. Su hijo llega y le toca la puerta, y su hijo lo interrumpe, su hijo
hace todo lo que quiera porque Él sabe que tiene acceso directo hacia usted. Entonces, ¿por qué? Porque es su hijo. Si nosotros no fuésemos los hijos de nuestros padres, no tuviéramos acceso directo, ¿verdad? No tuviéramos acceso directo al Padre porque no éramos sus hijos, porque decidimos salirnos de la familia de Dios. Fuimos a pecar. Viviendo en pecado nos alejamos y perdimos los derechos que teníamos como familia. Pero ahora que venimos a creer en el Hijo de Dios, que tenemos fe en Él, entonces Él nos da el acceso directo hacia el Padre Celestial. Por eso me encanta el verso 16, dice, acerquémonos, dice. Le está diciendo, acerquémonos sin pena, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Allí hay misericordia para hallar gracia para oportuno socorro en todo momento. Acérquese ahí. Usted tiene un Padre que no ha perdido usted sus derechos porque Él lo adoptó y le devolvió todos sus derechos. Los hijos adoptados de Dios se convierten en herederos con Cristo en los cielos. Los hijos adoptados de Dios se vuelven herederos con Cristo en los cielos. Lo vimos anteriormente que Jesús nos colabora, Él no nos colabora, nos comparte sus riquezas. Amén. Algo que no quiero que se pase sin mencionarlo. Recordamos al hijo pródigo. Este hombre, hermanos, cuando había abandonado, le dieron su herencia después de que había dicho a su padre, ya no eres nadie para mí estás muerto. Él se fue, pero después de que reconoció, después de que se dio cuenta de la situación en que estaba, él dijo, necesito regresar. Yo le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado más tu hijo, concédeme ser uno de tus siervos. Ahí está la prueba. El pecado nos aleja, nos hace perder la familia espiritual. Pero es el arrepentimiento el que nos trae a convicción y a creer en Cristo Jesús, y allí regresamos al Padre a pedirle. El hijo pródigo solo quería ser siervo porque él sabía que había perdido todos sus derechos, su herencia, había perdido todo su acceso al Padre. Él solo quería estar allí como un siervo. Eso lo consolaba, eso le daba a él alimento. Pero su padre, ¿qué le dijo? No. Te voy a adoptar de nuevo, te voy a recibir de nuevo. Es esa adopción, porque cuando lo recibe, cuando lo adopta de nuevo, le vuelve a dar todos los derechos que merecemos como hijos de Dios. ¿Qué quiero decir esta noche o este día? Es que ustedes que han recibido a Cristo o los que no lo han recibido, si lo reciben a Cristo por medio de creer en Cristo Jesús, el Padre Celestial nos va a dar el camino, nos va a aceptar como hijos adoptivos, nos va a devolver los derechos, los deberes y nos va a devolver los beneficios que teníamos. Así es que esto va a ser todo por hoy. La próxima semana continuaremos con la otra mitad de la clase de la adopción. Una vez más les recuerdo que si usted tiene alguna pregunta, convérsela con su líder el día que se reúnan. Ellos están dispuestos a ayudarlos en toda pregunta que ustedes tengan. Bendiciones.